Señor, gracias por escucharnos. Y gracias porque el solo hecho de escucharnos ya deja muy en alto tu misericordia, tu paciencia. Porque siendo nosotros injustos con frecuencia y misericordias también, precipitados, carnales. Y por eso, pudiendo ser descalificados porque nuestra conducta nos descalifica continuamente, tú, sin embargo, sigues escuchándonos. Claro, eso sí, por tu misericordia nos escuchas y por tu justicia respondes conforme a lo que es justo. Señor, necesitamos entonces por eso comprender más, no solo el hecho que tú nos oyes porque eres misericordioso, porque eres bueno, sino que también debemos pedir correctamente porque tú eres justo. Y perdona porque posiblemente por no querer comprender, por no detenernos en comprender, estamos orando actualmente por cosas injustas. Porque a nosotros nos parecen correctas, pero conforme a tu ley no son correctas. Por ejemplo, que estuviera yo pidiendo por castigo de alguien y el problema es que el que es duro con esa persona que es agresiva soy yo. Puede ser eso. Muchas veces podemos pedir, Señor, castiga a esta persona, corrígela, sé dura con esa persona porque me agrede. Pero tú en el Espíritu nos muestras, Señor, por medio de tu Espíritu, que está reaccionando mal a nuestras agresiones, por decir un ejemplo. Pedimos, Señor, porque haya más prosperidad, pero lo que tú nos muestras con tu palabra es que estamos gastando mucho, que no sabemos manejar con prudencia nuestras finanzas. Y estamos pidiendo pecaminosamente porque estamos pidiendo lo que no te agrada a ti, lo que no es correcto, lo que no es adecuado para nosotros. Es más, lo que te duele, Señor, porque sabes que si recibimos más con un corazón necio, despilfarraremos más, quedaremos más espacio a las equivocaciones, daremos espacio incluso a que gente se aproveche. Eso es lo que ocurre cuando oramos en la carne, porque hasta decimos, no es pecado porque no estoy pidiendo nada malévolo, estoy pidiendo cosas buenas. Sí, pero si las cosas buenas las pedimos con corazones todavía insensatos, esas cosas buenas nosotros mismos las vamos a dañar. Señor, hoy te seguimos pidiendo, danos sabiduría para pedir conforme a lo que tú quieres, a lo que es justo, para que nuestras oraciones no tengan estorbo en nuestra propia carnalidad, para que nuestras oraciones sean agradables a ti y también porque muchas veces hemos orado y no nos hemos detenido. ¿En qué te produce esa oración a ti? Cuando yo amo a alguien, quiero que lo que yo hable con esa persona le agrade, le dé bien, le produzca satisfacción, pero no necesariamente lo hacemos contigo. Pedimos cosas que a ti te duelen, que te molestan, y las seguimos pidiendo porque no te pedimos la guía a ti. Y perdónanos, Señor, porque no hemos valorado, esto es interesante porque creo que me lo estás mostrando, no hemos valorado lo que producimos en tu corazón. Señor, necesitamos aprender a orar agradándote a ti. Pero si estamos gobernados y presos por nuestra carnalidad, vamos a seguir pidiendo cosas que no nos hacen bien y que también desagradan a nuestro Salvador. Y eso no está bien que desagrademos a nuestro Salvador. Ayúdanos, enseñándonos a hacer conversaciones agradables contigo, tener tiempos agradables contigo, no porque nos sentimos agradados solamente en pedir, sino porque, como tú nos has enseñado, tenemos la seguridad que te agradan escucharnos a nosotros. Señor, sigue guiándonos, sigue perfeccionándonos y sigue haciéndonos agradables a ti. Y perdónanos porque queremos que muchas veces tú seas agradable a nosotros y que agrade nuestras inquietudes, nuestros anhelos, pero no tomamos en cuenta hasta qué punto te agradamos o te desagradamos, Señor. Guíanos para tener conversaciones justas, perdónanos y sigue recordarnos qué tenemos que desechar para que nuestras palabras, qué sentimientos, qué pensamientos tenemos que desechar de nuestro ser para que nuestras palabras no te desagraden. Gracias por tu misericordia, gracias por tu justicia, gracias por tu guía
y ahora estamos prestos a escuchar tu palabra que nos corrige y nos sostiene en la senda de la verdad. En nombre de Jesús, bendito este momento. Amén. Muy bien, gracias a ustedes, gracias por conectarse en este tiempo tan especial. Y hoy quiero hablar un tema que es muy necesario, porque si hay algo que no solamente ha surgido por accidente, sino con intención, es un cristianismo que no lo es. Un cristianismo de prosperidad, de diversión, de pasarla bien, de convivio solamente, ocultando a veces por equivocación, por desconocimiento o mala intención, sí, vamos a verlo así, un aspecto fundamental de qué es ser cristiano. Por eso el tema hoy se titula un malentendido acerca del cristianismo. Hay algo que no hemos entendido. Posiblemente este tema sea satisfactorio y digamos, yo entiendo bien las cosas. Gloria a Dios. Pero puede ser que hoy hay un aspecto del cristianismo que yo no he comprendido. O que tal vez yo lo comprendo, pero no me he puesto a ver que otro no lo entienda. ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos a Mateo capítulo 20. Y miren, aquí vamos a hablar de la madre y de la madre de unos discípulos muy cercanos a Jesús y estos discípulos también. Dice Mateo 20, a partir del versículo 20, lo siguiente. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten entre estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí inmediatamente me remito a algo que me mostró el Señor mientras que estamos orando hace unos segundos atrás. Que a veces oramos pensando en lo que nos agrada a nosotros, pero no en agradar a quien escucha. Y eso es no conocer a quien nos escucha y no conocer la verdad acerca de quien, siendo verdadero en todo, ve que decimos cosas precipitadas porque no hemos entendido. O sea, ¿qué ocurre? La madre de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, se acercan y mira que fue muy respetuosa, se acerca postrándose ante él. O sea, fue humilde, se postró ante él y había humildad, pero no entendimiento. Y esto es interesante, puede ser que yo esté humilde delante del Señor, pero todavía no lo entiendan. Ese es el menos grave de los casos, porque a veces ni siquiera somos humildes y sin entender a Dios le comenzamos a decretar y declaro y ordeno. Pero aquí vamos a ver el caso de una persona humilde, pero que pedía sin entender. Pero Jesús, que es amoroso, así como el Espíritu Santo que nos ama y que muchas veces humildemente nos acercamos a Él y le pedimos lo que no es, Él fue guiándole, fue advirtiéndole, fue presentándole el panorama más allá de lo que ella podía creer, más allá de lo que podía tener, más allá de lo que podía ver en el momento. Versículo 22 de Mateo 20. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Aquí vemos que primero no sabían lo que pedían. Y dudo que entendieran, no, de hecho no dudo, estoy seguro que ellos no entendían qué implicaba el pueden, porque ellos dijeron podemos, ¿saben en qué camisa se estaban metiendo? Evidentemente conforme a la palabra vamos a ver que ellos todavía no comprendían, no solo lo que sea Jesús, sino lo que implicaba, lo que les venía con esa palabra. Versículo 23, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Bien, sí, usted le va a tocar vivir una situación. Evidentemente vamos a ver conforme a la palabra que ellos todavía, ni en ese momento, ni momentos después, ni posteriormente, estaban listos todavía. Eso implica un proceso. ¿Qué era? ¿Qué era aquello que ellos querían el premio, pero no el costo? Ellos querían la posición, pero no el sacrificio, o no entendían todavía el sacrificio. Bueno, para Cristo, miren que Él dice beber el vaso.
Para Cristo beber ese vaso era morir en la cruz. Ellos dijeron que podían tomar. Sí, de ese vaso podemos tomar, pero entendían eso. En este versículo vemos la palabra vaso, que en su idioma original es poterium. Ahora, ese vaso es el mismo término que se usa en Mateo 26:39, que no se usa, y esto es por traducción, no se usa la palabra vaso, sino se usa la palabra copa. Vamos a ver Mateo 26:39. En el español, en nuestras traducciones dice vaso, dice copa, por lo menos la Reina Valera 1960. Pero en el griego antiguo, ¿qué dice? Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Resulta que en Mateo 20 decía vaso, poterium. En Mateo 26:39 dice copa, y cuando uno se va al griego antiguo, es poterium también, es lo mismo. Es copa, es recipiente donde él habría de tomar. Ahora, vemos esto. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y cuál era la copa que estaba por tomar? ¿Cuál era la copa que iba a tomar? Y que en su voluntad humana le era prácticamente imposible, pero sí en su sujeción al Padre y siendo Dios, la iba a soportar. La copa de la cruz del Calvario. Por eso, vamos a Mateo 20 nuevamente. Aquí me parece algo bien curioso. Estaba la madre de Juan y Jacobo. Estaban ellos dos. Dijeron, podemos. Ella dijo, ponlo a tu diestra y a tu izquierda. Ahí. Ponle dar preeminencia. ¿Pueden tomar la copa? Sí, podemos. Los discípulos, el resto, los otros 10, oyeron esto. Y miren lo que dice Mateo 20:24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Se enojaron. Oh, está bien, ¿cómo tú vas a pedir algo para lo que no estás preparado? Eso es lo que podríamos comprender. Puede ser que se enojaron porque estaban pidiendo algo sin entender la copa, el vaso. Yo estoy seguro que no era así. Yo creo que ellos se molestaron porque estaba pidiendo preeminencia por encima de de los otros 10. Pero curiosamente, los discípulos que se enojaron tampoco entendían lo que vendría. Porque ellos se van a poder enojar de que, oye, de verdad tú no entiendes lo que está hablando. Así yo hubiera creído, yo podría afirmar que los 10 discípulos restantes, lo que oyeron, y se hubieran molestado, hubieran dicho, están muy mal, ustedes están muy mal porque no comprenden lo que nosotros sí comprendemos. No saben lo que se están metiendo, nosotros sí. Ellos todavía no entendían. ¿Por qué me inclino yo a pensar que es que les molestó que ellos estaban pidiendo preeminencia, que estaban pidiendo por estar por encima de ellos 10? O sea, más que bien creo que fue una respuesta de un entendimiento humano y no espiritual. Ahora, ya que estamos con esto de que si entendieron o no entendieron, ¿por qué creo que no entendieron? Lo que era la copa, el vaso, poterium, y no la preeminencia. Vamos a Mateo 26 nuevamente. En Mateo 26, desde el 27 al 28 dice, y tomando la copa, hago la anotación, poterium, aquí vuelve a decir, a usarse el término poterium en el griego antiguo, y tomando la copa poterium, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Te acuerdan? Yo le digo que ustedes esta copa van a beber. Bueno, aquí le digo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí no hablan solamente de beber esa copa, sino asuman lo que les va a esperar, porque lo voy a vivir yo y a ustedes les va a tocar. Ahora, ellos lo comprendían, pues todavía creo que no. En Mateo 26, del 55 al 56, repito, ya estábamos en Mateo 26. Ahora vamos a leer los versículos 55 al 56. Bueno, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Se está hablando en el momento en que ha arrestado. Mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Todo esto lo he dicho ahora para que veamos el contexto que estaban los discípulos. O sea, están deteniendo a Jesucristo para ser llevado a la muerte.
¿Cuál es la reacción de ellos? Vamos a terminar el versículo 56. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ellos se aterraron, se asustaron, terminaron dentro de eso haciendo cosas terribles, como por ejemplo Pedro, que negó a Jesucristo 3 veces, pero también o Tomás, que después del tiempo estaba todavía, quiero ver pruebas, todavía no creo. Después, claro, sigo mi Señor, mi Dios, reconociendo. Pero volviendo al punto, aquí vemos que evidentemente ellos todavía no terminaban de entender. Ahora vamos a Mateo 20, nuevamente a Mateo 20, versículos 27 y 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Recuerden que el título de este tema es el lado incomprendido o un malentendido acerca del cristianismo. ¿Qué se está entendiendo mal? Y que es peligroso tener este malentendido. Este tema no lo quiero decir solamente para que nos dé pena, ¿no? Ay, qué vergüenza, no entendía esto. Sino que si no salimos de ese error, podemos caer en algo terrible que es la apostasía. Puede ser que nosotros entendamos el cristianismo como un lecho de rosas, como entrar en la bendición. Ahora sí, voy a entrar en la buena, en la bendición. Mejor que si pertenezco al partido gobernante y ahora sí voy a tener un puesto, una posición en el gobierno. No. El cristianismo no es necesariamente un lecho rosa. De que hay bendición, sí. De que hay sabiduría, sí. Que hay consuelo, por supuesto. Es más, el Señor dijo, os daré otro consolador. ¿Por qué necesitamos otro consolador? Porque vamos a vivir situaciones difíciles. Pero no solo difíciles, sino incluso peligrosas que nos pueden llevar a perder la vida. Esa parte no se dice. Y no se dice a veces porque lo ignoramos. Porque a veces todavía estamos como ese evangelio que le enseñamos a los niños, que está muy bonito, que Cristo te ama, Él está contigo, que es verdad, pero todavía no le decimos a ellos que también podemos ser puestos para sacrificio. ¿Quiénes están amados como los discípulos? De hecho, el discípulo amado estaba allí, Juan. Y Jacobo, que estaba allí también, que pereció, fue prácticamente el primer mártir de los discípulos, no el primer mártir de la iglesia, porque antes estuvo Esteban. Pero volviendo al punto, este aspecto del cristianismo a veces no se dice. ¿Y por qué es peligroso no decirlo? Porque cuando comenzamos a vivir las situaciones difíciles, las dificultades, a todo el mundo le da mejor, menos a mí. A los demás se les ofrecen oportunidades, menos a mí. Entonces, ¿para qué estoy en esto? Entonces algo es mentira. O cuando vienen los momentos de persecución y no sé esta parte, puedo caer en lo que se llama la apostasía. Yo estoy seguro que la apostasía va a ser resultado de eso. La gran apostasía que habrá al final de los tiempos. Entiendo que la apostasía no se va a inaugurar al final de los tiempos. Es algo que se ha dado todo desde que hay cristianos, ha habido apóstatas que han renunciado a su fe porque no han soportado las pruebas. Pero habrá una enorme manifestación en la gran persecución cuando vengan los tiempos difíciles, porque no entendieron esto, porque no se prepararon. Y vamos a incluir a nosotros. Si no nos preparamos, puede ser que claudiquemos. Y por querer hallar la vida aquí en la tierra, pereceremos. Y el Señor lo dijo también. El que quiere hallar, retener la vida, la perderá. Porque renunciará a Cristo, y renunciando a Cristo, negando a Cristo, Cristo nos negará a nosotros. O sea, la salvación no es por obras, es cierto, sino es por fe. Y si renuncio a mi fe, y si renuncio y digo, es mentira, esto no es así, ¿qué puedo hacer si estoy negando al Hijo de Dios? Por eso Él los preparaba a ellos. Y si yo soy alguien que quiere guiar a las personas a vivir siguiendo los pasos de Cristo, tengo que decir esto. Tengo que decírmelo a mí mismo constantemente. Tengo que decírselo a la feligresía también. ¿Qué pasará si vivimos los tiempos difíciles? Tengo que decirlo como incluso lo dijo Pablo cuando hablaba del mismo. En Filipenses 1:21 lo advirtió. Que sí había muerte. Y que pues, por causa de Cristo se podía morir. Pero bueno, miren cómo lo sintetiza en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque la vida de Él era Cristo, obedecer a Cristo,
estar dispuesto a sufrir el martirio de Cristo. Porque entendí algo, el morir es ganancia, pero muchos van a darle la vuelta a este versículo. ¿Cómo le van a dar la vuelta a este versículo? Porque para mí el vivir es renunciar a Cristo, porque el morir es pérdida. Así van a vivir. Repito, para muchos cristianos se va a cambiar el texto. Porque para mí el vivir es renunciar a Cristo, porque morir es pérdida. Eso es para los que no están preparados. Pero si nosotros nos preparamos desde ya, cuando venga la gran dificultad, vamos a permanecer y seremos preservados, porque los justos serán preservados, por supuesto que sí, pero no los injustos. Y no va a ser que comenzando bien terminemos mal. Pero ¿cómo yo hago para comenzar bien y no terminar mal? Sosteniéndome, perseverándome, preparándome. Señor, echa de mí todo temor, porque cuando venga la situación, si el temor está en mí todavía, como una manifestación de la carne, puedo fallarte, puedo renunciar, puedo caer en apostasía. Puedo caer en apostasía y por eso ahí comprendemos que los cobardes serán echados al lago de fuego. Pero es que yo soy muy cobarde en muchas cosas. ¿Y cómo yo hago? Yo entrego esa cobardía al Señor y le digo, Señor, mi pecado es todavía que yo tengo miedo, porque no confío en ti, en tal área. Y el Señor, viendo esto, me perdona y me limpia de ese sentimiento, de esa desconfianza que al final le cuenta en maldad. Es importante empezar a prepararnos para lo difícil. ¿Y por qué si estamos en lo suave? Porque es como el soldado no se debe entrenar. Cuando están las balas volando cerca de su cabeza, cuando los bombazos están ahí, él se prepara en la paz. El único disparo que escucha son el de la salva, el de entrenamiento. Nosotros tenemos que prepararnos porque para nosotros las salvas son las advertencias del Señor. O sea, anuncio, algún día va a ser verdad. Prepárense porque llegará el momento que va a ser verdad. Preparémonos para la guerra en tiempo de paz. Preparémonos porque incluso hay adelantos. Por ser cristiano puede ser que pierdas el trabajo, por ser cristiano puede que pierdas la novia, y hay cristianos que por no perder una chica renuncian a Cristo, así como Esaú con las lentejas, o sea, la paternidad a cambio de lentejas, nuestro cristianismo, nuestra fe en el Señor por un trabajo, por una pareja, por una amistad, por una posición, por una reputación. Si no sobrevivimos a eso, estamos tentados a fallar, imagínense cuando venga la situación difícil. Este lado no alegre y de repente uno dice, esta era la palabra que yo necesitaba para empezar el día. Sí es necesario. Alegremos al Señor que nos quiere advertir, nos quiere cuidar, nos quiere guardar, nos quiere preparar para la dificultad y la recompensa será una eternidad con Él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú nos amas tanto que nos das palabra que en nuestra carne es dura, pero nuestro espíritu despierta gratitud. Es más, de hecho, en este momento, si nos parece dura esta palabra es porque todavía estamos reaccionando conforme a nuestra carne, a nuestros miedos. Perdónanos por eso. Si nos da gozo, es que estamos reaccionando conforme a la guía del Espíritu. Ahora, no es para sentirnos mal diciendo actúe carnal. Gracias, Señor, porque esta palabra me llevó a comprender mi carnalidad todavía conforme a un tema tan delicado como cuando venga el tiempo que tenemos que beber la copa de Cristo. Para que estando en paz ya seamos fortalecidos, para que fortalezcamos a los otros, para que cuidemos de las personas que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, prepararlos para esto, orando con ellos, con la sabiduría que tú nos das para prepararlos para el momento difícil también. Señor, gracias por guardar esta iglesia. Tú nos has dado esta palabra para guardar esta iglesia porque tú la quieres completa en la eternidad. Tú no quieres que nadie de nosotros se quede por haber renunciado a ti porque no comprendimos. Y gracias por preservarnos del evangelio de prosperidad y del decreto y la confesión positiva, que son enemigos de la formación de cristianos que beberán la copa. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra con la que nos sigues motivando a entregarnos completamente a ti y a confiar en ti. En nombre de Cristo Jesús, por supuesto, claro que sí. Amén.